Muy bien, vamos a continuar entonces con la parte de la simulación de los circuitos. En primera instancia vamos a utilizar un simulador distinto al de la última vez, ya que me manifestaron los problemas que tenían con él. El simulador es el Circuit Wizard y de nuevo se encuentra disponible acá en el Google Classroom. Tenemos el instalador y están los pasos que tienen que seguir para instalarlo correctamente. En el aula de taller es donde lo van a encontrar. Eso para evitar cualquier error a continuación. Sigan los pasos de la guía y no va a haber problema con la instalación. Entonces vamos a abrir el Circuit Wizard. Si su máquina tiene Windows 10 les va a aparecer esta ventana. Quiten el chequecito y ejecuten el programa. Solo la primera vez que aparezca. Este simulador es bastante sencillo y nos permite verificar los elementos tanto de manera visual como de manera en simbología, de modo que no tengamos inconvenientes entre si es uno o es la otra. Asimismo es el programa que vamos a utilizar más adelante cuando comencemos a construir circuitos de manera sencilla o de manera artesanal. En la galería se encuentran los elementos y el área de trabajo se puede configurar para ser más grande. Ok. Ya que queremos ver cómo es el funcionamiento en Breadboard, vamos a presionar aquí en PCB Layout, que nos cambia al tipo de elemento. Si la cuadrícula les molesta, pueden eliminarla utilizando Control D. Vamos a utilizar módulo de Breadboard. Cualquiera de los módulos de Breadboard funciona igual. Voy a poner una pequeña. Control R para girar. Y la tenemos ubicada acá. Control L gira al lado contrario. Positivo es el rojo, negativo es el azul, como señalamiento visual, claro. Vamos a aprovechar distintos materiales y distintas cosas. Tenemos en el material de lectura de la primera actividad una información acerca de qué son los circuitos, que habla de circuito serie, paralelo y mixto. En el aula de tecnología van a tener este documento. Vamos a ver. Que nos va a explicar un poco más qué son los tipos de circuitos. Hay una definición más técnica de las magnitudes, el hilo conductor, el átomo, cómo se comporta y su clasificación. Tenemos ejercicios sencillos de la ley de Ohm, circuito serie, paralelo, mixto y algunos enunciados acá. Asociaciones de resistencias y circuitos de ley de Ohm. Son esos ejemplos, bueno, esos ejercicios. La parte de la potencia pueden leerla y no se preocupen por los ejercicios de potencia, esos no se van a trabajar. Vamos a trabajar únicamente los de la ley de Ohm, corriente, voltaje y resistencia. Muy bien. Volviendo al simulador, tenemos la breadboard y nosotros queremos simular un circuito serie para comenzar, que es el circuito más básico. Ubicamos las resistencias, que están acá, en elementos pasivos, resistencias. El aspecto que tienen aquí va a cambiar cuando lo ubiquemos sobre la breadboard. Vamos a poner estas resistencias que están acá, de medio watt. Si las vemos acá, no se ven muy realistas, pero al ubicarlo sobre el componente, sobre la breadboard, va a cambiar. Si se acuerdan del código de colores, esta resistencia es de un K. Sus colores son café, negro, rojo. No olviden el código de colores, se utiliza siempre. Tengo esta resistencia de 1000 y voy a conectar otra resistencia para completar el circuito serie. Si yo la ubico de esta manera, ya están conectadas en serie. Si recuerdan, lo que necesitamos es que esta patita esté conectada a esta patita. Es decir, si yo tengo la resistencia acá, necesito que esa resistencia esté en contacto con otra resistencia.
La breadboard va a ser la unión que voy a poner aquí, de acá a acá, es esta. Es lo que hemos hecho aquí, la resistencia unida a la resistencia, justo como se encuentra acá. Vamos a poner esto, bueno, lo vamos a dejar aquí como ayuda visual. Si nosotros quisiéramos conectar una fuente, que es lo más lógico, podemos hacerlo. Antes que nada necesitaríamos verificar el asunto de la medición. El circuito serie tiene como característica que los elementos se van a sumar, es decir, las dos resistencias juntas tienen un solo valor. Para comprobarlo, más o menos prácticamente, vamos a utilizar un instrumento virtual. Aquí está el multímetro. Si yo pongo el terminal negro aquí y el terminal rojo acá y habilito la simulación, ahorita está apagado, por eso no vemos nada, pero si lo ponemos en resistencia, la escala del omega, expresada en los prefijos de ingeniería que mencionamos antes, mega, kilo, este es 200. Cuando la escala tiene una K, nosotros podemos multiplicar el número de la pantalla por la K sin muestra decimales. Si lo pongo en 2K, por ejemplo, me dice 1. Significa que las resistencias están en una escala mayor. Las resistencias son de 1000 cada una y están en el máximo de la escala, por la tolerancia. Acá tengo 2.00K, es decir, 2000 ohmios. Si las resistencias fueran de valores distintos, si esta fuera de 2200, por ejemplo, o 2.2K, al estar juntas se sumarían siempre 3.2, porque en un circuito serie las resistencias se van a sumar, como lo expresa el documento que tienen a disposición para descarga. Hasta aquí, las resistencias en serie se suman. Las resistencias en paralelo se aplica esta fórmula y las resistencias en mixto, pues dependerá cada caso cómo lo vamos a operar. Muy bien. Ya vimos acá entonces el circuito serie de manera sencilla. Pueden poner cualquier cantidad de resistencias y los invito a que hagan la prueba. Pausen el video y agreguen valores, agreguen resistencias, prueben el simulador. Es bastante fácil de usar y no hay problema. Cuando nosotros necesitemos unir más elementos, podemos poner jumpers. Acá está. Es un jumper, siempre viendo que la línea esté unida. Entonces, si yo el mido de extremo a extremo, tengo 1000 y 1000 son 2000 y 2200 son 4200. Es el valor que está acá, 4.2. Si la resistencia fuera mucho más grande, si tuviéramos una de 50.000 o 50K, el valor este significa que la escala es muy pequeña. Paso a la siguiente. 52.9K sería 52.900 ohmios. Eso es lo que representa. Si lo pongo en la escala de mega, vamos a ver aquí. Y si se fijan, lo que ocurre es que perdemos exactitud. Vamos a buscar siempre la escala más pequeña en la que quepa. Se oye un poquito confuso, pero eventualmente se van a acostumbrar al término. Bien. A este circuito entonces nosotros podemos medirle voltaje, corriente, resistencia. Ya medimos resistencia. Vamos a poner una resistencia más pequeña acá. 330 ohms. Naranja, naranja, café. Café, negro, rojo. Rojo, rojo, rojo. Respetando siempre los valores en código. Bien. Si yo tengo este circuito acá, ahora voy a necesitar jumpers para unir. Un jumper de aquí a aquí. Y un jumper de aquí a acá. Si necesitamos alimentación, vamos a poner una batería. Hay elementos que se ponen en la breadboard, que son los PCB components. Debemos ubicarlos en la breadboard. Y hay elementos que podemos poner fuera, estos off-board components. Tenemos baterías, como una fuente primaria, positivo acá, negativo acá, en el azul. Podemos necesitar más elementos, ustedes podrían querer un switch, por ejemplo. También los tenemos acá, en input components. Podemos poner uno que vaya en la breadboard o uno que vaya externo. Normalmente los switches que compramos se ponen de manera externa. Así que vamos a poner uno de estos. Ahí está, tengo un switch. El switch también tiene un jumper de aquí a acá y de aquí a acá. De modo que tenemos unido esto. Si quisieran verlo en su forma primitiva de circuito eléctrico, sería más o menos así. Tengo resistencia,
unidas por conectores, de aquí a aquí. Luego esta, unida también por conectores, de aquí hacia acá. Tenemos eso. Y luego la alimentación. Las alimentaciones pueden variar. Los elementos de alimentación acá es esto, son los dos terminales de la fuente, positivo y negativo. Y de igual manera podemos unirlo ya sea con jumpers o con líneas rojas como las de acá. Eso es básicamente el mismo circuito que tenemos aquí, solo que visto de otra forma. Habíamos puesto un switch, pongamos el switch. Aquí se ven así, este es un push, son pulsadores, un SPDT, este switch es un SPST. En estos de acá, si se fijan, no lo tenemos, solo tenemos SPDT, no tenemos el SPST, así que vamos a obviarlo en este caso. Importante es entonces que tenemos esto aquí. Si yo habilito la simulación y le doy play, hay voltaje en la alimentación. Se fijan, si lo pongo acá, me dice que hay 1.29 microvoltios. En este punto acá tengo valores que son 0. ¿Por qué? Porque no hemos conectado el pin de negativo. Si yo conecto ahora el negativo acá y cierro el circuito, ahora no tenemos voltaje porque el circuito está abierto. Si yo presiono el switch, el circuito se cierra y tiene 8 voltios en este punto, tiene 339 voltios en este punto y tiene 8.840 milivoltios, es decir, 0.84 voltios. ¿Por qué? Porque hay una distribución de valores dependiendo de las resistencias. Si cambiamos el tipo de simulación acá y buscamos en los valores lógicos, verde significa 0 voltios y rojo significa que hay voltaje. El cafecito significa que no es ni 0 ni es 5. Entonces nosotros podemos ver esto aquí, flujo de corriente, para visualizar cómo la corriente se está desplazando. En este caso, la corriente entra aquí, pasa por el switch y pasa por los elementos. No se ve muy bien en la breadboard, pero están ahí. Si lo voy a ampliar un poquito, ven, la corriente pasa a través de todos. Si apago el switch, la corriente deja de fluir. Bien. El circuito entonces tiene distintas características. Es un circuito serie. Significa, por ejemplo, que si yo quemo esta resistencia, a ver, explotar, la corriente deja de funcionar, ya no fluye. Se debe a que el circuito se ha roto, ya no es un camino cerrado. Vamos a repararla, deteniendo la simulación y volviéndola a correr. Ahí está. Si se quema cualquiera, si quemo esta, igualmente todas van a dejar de funcionar, porque esa es una propiedad de este circuito. Todos los elementos tienen que estar conectados. Hablemos ahora del circuito paralelo. El circuito paralelo es un poquito diferente. En el serie los elementos van, la patita de uno se conecta a la patita siguiente del otro. Las patitas en este caso reciben el nombre de terminales. Las resistencias tienen dos terminales, igual que varios elementos. Si yo las pongo en vertical, aquí por ejemplo, esta de acá y esta acá, en este momento no se encuentran unidas, no lo están. Para que se encuentren unidas yo tengo que hacer conexiones. Este circuito va a cambiar un poquito lo que nosotros veíamos. Voy a quitar este momento. Si antes al conectar dos resistencias o las tres, los valores incrementaban, ahora cuando nosotros las conectemos, los valores no se van a incrementar, sino que se van a reducir. Ponemos de nuevo el multímetro, está aquí. Si yo pongo el COM en esta patita, porque ya están unidas las tres, y en esta otra, en este terminal, he unido todos los terminales de arriba y todos los terminales de abajo.
Si ahora nosotros queremos medir, la resistencia me da 200 ohmios. 223, teniendo una de 330, una de 1000 y una de 2200. ¿Esto a qué se debe? Es una distribución. En el caso de la resistencia disminuye porque estamos ofreciendo más caminos. En el circuito serie tenemos un solo camino que se hace más difícil. Aquí presentamos distintos caminos de dificultades diferentes. Entonces una especie de promedio de los valores me da eso. La resistencia en paralelo se calcula aquí. La resistencia total o el inverso de la resistencia total equivale a esto. Si nosotros despejamos RT, podemos saber entonces el valor de las resistencias. Es un proceso matemático muy simple que no creo les represente dificultad. Bien, vamos entonces a conectar de nuevo la batería. Podemos quitar el multímetro un ratito. Por splice. Dejo el switch, no estorba. Positivo, negativo, alimentación positiva, alimentación negativa, y corremos de nuevo la simulación. Si se fijan, ahora hay tres flujos de corriente. Son las velocidades similares porque los valores son diferentes. Ahora, si yo cierro el circuito, deja de correr al presionar el switch. Si yo quemo ahora una resistencia, esta por ejemplo, explotar, los otros elementos siguen funcionando. ¿Por qué? Porque son caminos diferentes. Podría quemar incluso esta resistencia y la que quede va a seguir trabajando. Y por ella va a pasar toda la corriente. Si yo pongo acá, dice que hay 885 voltios. Si quiero las resistencias de nuevo, están aquí. En este hay 878, 878, 878. Voltaje es diferencia de potencial en dos puntos. Como estas tres patitas están conectadas a un punto y estos tres terminales están conectados a otro punto, entonces tengo dos puntos. La resistencia está conectada siempre a dos puntos, a más y a menos de la batería. Eso hace que todos tengan el mismo voltaje. No así con la corriente, las corrientes sí van a variar. Pero, ¿cómo es que nosotros medimos voltajes y medimos corrientes? En el video anterior está mencionado y también se encuentra presente en la presentación que tienen disponible. Pero veamos la demostración un poquito. Vamos a comenzar siempre con el circuito serio. A ver cómo se comporta. Vamos a seguir usando estas tres resistencias para que vean cómo son los cambios cuando ocupamos o cuando cambiamos las configuraciones. Entonces tengo siempre el pin aquí y tengo siempre el pin acá. El negativo, la batería, positivo, negativo. Nos vamos a centrar en la medición de voltaje en esta ocasión y más adelante vamos a ver la medición de corriente. Vamos a volver a poner el multímetro hasta acá. Y si yo mido, por ejemplo, este pin o este terminal y este terminal, yo puedo saber cuánto voltaje hay en él. Si presiono y lo pongo ahora en voltios, voltajes de esta escala, ve la línea y los tres puntitos. Aquí hay 560 voltios, que es una fracción del voltaje total. El voltaje se va a repartir entre los elementos. Entonces la resistencia de 2200 tiene 5.6 voltios. Si yo quiero medir de nuevo, debería mover los terminales. Lo voy a mover hacia acá, a este terminal de aquí, y a este terminal de acá. Patita con patita, o terminal con terminal, y tengo 2.55. Había 560, 255. El voltaje que nos hace falta para completar los 9 voltios de la batería va a estar en esta resistencia, en la de 330. Si yo muevo acá, a este terminal, y yo muevo al siguiente terminal, y lo habilito, tengo 0.84.
La suma de los tres voltajes va a dar el voltaje que tiene la batería, desde el primer terminal hasta el último terminal. Entonces tengo aquí 899, más o menos 9 voltios. Igualmente, si apagamos el circuito va a dejar de haber voltaje y está demostrado ahí. Esta es entonces la medición de voltaje en el circuito serie. Si se fijan, todos tienen voltajes diferentes y vamos a hacer una única medición de corriente. La medición de corriente requiere mucho cuidado porque si lo hacen mal los multímetros se dañan. Esto solo para que vean la forma. Estamos aquí. Esto hubiera dañado un multímetro real porque nosotros tenemos la escala de corriente acá. Hay 2.5 miliamperios con estas tres resistencias. En el caso del circuito paralelo, solo las ponemos verticales todas. Repetimos las uniones. Negativo, positivo. Y si damos a habilitar a la simulación y medimos el voltaje de nuevo, como son los mismos dos puntos, todas las resistencias van a tener el mismo voltaje. En este caso me da error porque es corriente, esto hubiera quemado el tester. Estamos en voltaje 878. Cualquier resistencia que yo mida va a tener 878 porque están conectadas, como dije, a los mismos dos puntos. 878 y la última también va a tener 878. Ahí está, 878. Lo que nos va a variar ahora es la corriente. Cada resistencia tiene una corriente distinta, pero eso lo vamos a dejar para comprobar en la próxima ocasión. Entonces, instalen el programa, hagan las pruebas para medir voltaje en circuito serie y en circuito paralelo, construyan sus propios circuitos y verifiquen los procesos. La guía los va a orientar con respecto a los aspectos teóricos de manera más detallada. Esto está presente en la presentación, pero aquí están los ejercicios. Recuerden, ejercicios de la ley de Ohm. Y la parte de la potencia no la vamos a tocar todavía, aunque ya queda para que puedan leerla.